de Dios y de la Iglesia te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Y en este día vamos a hablar sobre la adoración y sobre ese instrumento que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos realizar esa actitud de adoración ante Dios, que no es otra cosa sino la oración. Hemos estado reflexionando, pensando en lo que es Dios, lo que somos nosotros las criaturas y lo que es Dios en sí mismo, lo que es Dios en relación a nosotros y lo que somos nosotros en nosotros mismos, en nuestra esencia y lo que somos en relación con Dios. Entonces, ante esas cualidades, esos atributos, esa hermosura, esas perfecciones de Dios, infinitas, sin grado, nosotros, ante la conciencia de esa presencia de ese Dios infinito en mí, mi postura, la postura de todo hombre y mujer de este mundo, consecuente, es la de la dependencia, la de la sumisión, la de la oración hacia Dios, ¿sí? Que no es otra cosa sino la de la adoración, ¿sí? ¿Qué es adorar? Adorar es el reconocer la excelencia infinita de Dios, de ese Dios, y el someterse a ella con el sometimiento que pide esa excelencia, esa calidad de ser. ¿Sí? Eso es adorar. ¿Sí? A lo mejor algunas personas piensan que adorar simplemente es alabar a Dios, reconocerlo como mi creador, mi dueño, mi señor. Todo eso lo implica. Pero eso tiene que manifestarse de una manera concreta en mi vida en el sometimiento de mi voluntad al querer y la voluntad de Dios. ¿Sí? Que no es otra cosa sino vivir el Padre Nuestro. Vivir esa oración tan hermosa que el mismo Jesús nos ha enseñado a través de su evangelio. Vivir el Padre Nuestro. ¿Sí? Fíjense que el Padre Nuestro en las tres primeras tiene 7 peticiones. El Padre Nuestro. Las 3 primeras tienen que ver con el reconocimiento de la excelencia de Dios. El reconocimiento de la excelencia de Dios, de lo que es Dios. ¿Sí? No solamente como Padre, sino como mi dueño, mi Señor, mi Creador. ¿Sí? El reconocimiento. Y después las otras peticiones ya tienen que ver un poco con nosotros mismos y también con
con nuestros hermanos, con el prójimo, ¿ve? Pidiendo esas necesidades que tenemos todos espirituales y corporales a ese Dios que es la fuente de todo bien, ¿ve? Pero adorar es eso, adorar es el reconocimiento de esa excelencia infinita de Dios y someterme a ella con ese sometimiento que merece esa excelencia. ¿Ve? Y la excelencia de Dios es infinita, plena. Por lo tanto, mi sometimiento tiene que ser plena, infinita, absoluta. Adorar es ponerme en el estado psíquico mejor, para amar. ¿Ve? Tenemos que recordar que Dios nos ha creado por amor. No importa las circunstancias que ha tenido Dios para traerme a este mundo. El que me da la existencia, el que me mete el espíritu en mi ser es Dios. No mamá y papá. ¿Ve? No la ciencia. No la evolución. Sino el que mete el espíritu, ¿ve? Que es el que da vida, es Dios. Porque Él es la vida. ¿Ve? Y lo ha demostrado con su propia resurrección. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente y la vuelvo a recuperar. ¿Ve? Y lo demostró. ¿Ve? Porque si hubiese dicho eso y no lo demuestra, pues miren, Dios es un mentiroso. ¿Ve? Pero lo demostró. ¿Ve? Adorar es reconocer y afirmar mi relación de dependencia respecto a Dios. Adorar es ponerme en la situación psíquica mejor, precisamente para la unión con Dios. La mejor relación, la mejor situación psíquica para esa unión con Dios. ¿Sí? Dios es el lugar de mi superación. Solo en Dios podrás tener lugar la realización auténtica de mi ansia de superación. Nosotros queremos ser más. Y queremos ser más, no un ratito, ¿ve? Sino para siempre. Queremos ser plenos para siempre, ¿ve? Para toda la eternidad. Eso solamente lo voy a conseguir adorando a Dios. Adorando a Dios. ¿Sí? Solo en Dios podrá tener lugar la realización auténtica de mi ansia de superación. Vamos a hacer un momento de reflexión, de pausa, y después continuamos con esta hermosa reflexión hablando sobre la adoración y la oración. He vuelto a ti después de tanto tiempo. He vuelto a ti sin engaños. He vuelto a ti buscando el perdón. He vuelto a ti, he vuelto a ti. He vuelto a ti despreciando el mundo con el remordimiento.
está baja por el dolor que ocasionó el ayer, que ocasionó el ayer. Ha vuelto a mí después de tanto esperarlo. Ha vuelto a la vida. Ha vuelto a mí. Alégrense los que viven junto a mí. Ha vuelto a mí. Si él ha vuelto, ¿por qué no le castigas? Que pague por su daño. Y yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así, tan feliz. Estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto, ya resucitado. Alégrate conmigo. Tú sabes que la vida es así y debes comprender. Acepta a tu hermano. Tú también puedes caer. Aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto, ya resucitado. Alégrate conmigo. Continuamos con esta reflexión de la adoración y de la oración. En la unión con Dios quedan superadas todas mis limitaciones satisfactoriamente. Orar es afirmarse en la certeza de que Dios es el único proyecto de mi felicidad y vivirla. Dios es precisamente la atmósfera vital de mi alma. Orar es respirar en esa atmósfera. Orar es la respiración del alma. En la oración salto de mi limitación a la plenitud de Dios. Fíjense, de una criatura limitada como soy yo, contingente, salto a la plenitud sin grado, hermoso, de lo que es Dios. En la oración hago mía la plenitud de Dios. Orar es descubrir que debo a Dios precisamente mi existencia, todo cuanto soy y tengo. Descubrirlo, reconocerlo y ponerme en el único estado justo es en la única situación justa que pide ese reconocimiento, la de una profunda y sumisa
reverencia. Ustedes recuerdan que yo les hablé que reverencia no es otra cosa sino el reconocimiento de la superioridad del ser de Dios sobre mí y mi sometimiento a esa superioridad. En la oración me abro a Dios, acepto a Dios, me entrego a Él y espero y permito en aguante paciente, humilde, que haga en mí lo que quiera, cuanto quiera y como quiera. Qué importante es la oración. Qué importante. Saca tiempo para la oración, para encontrarte con ese Dios tan maravilloso, tan grande, tan hermoso, manifestado en Jesús y a través de su palabra, Orar es sentir la exacta medida de mis límites, experimentarme envuelto y empapado, inmerso en nada y en contingencia. Ya sabe que la contingencia significa un ser que puede ser o no ser. Que puede ser o no ser, no es necesario. Orar es sentir la necesidad ineludible de sacrificar todo lo propio para dejar vía libre a lo de Dios en mí. Orar es no poner resistencia al ansia comunicativa de Dios. Dios quiere comunicarse conmigo, quiere comunicarme sus bienes, quiere comunicarse Él mismo conmigo en una comunicación de amor. Dios es esencialmente comunicativo. Orar es no poner resistencia a esa ambición comunicativa de Dios. Es abrirse a la invasión de Dios, dejar que Dios nos invada. Tú y yo somos deuda de Dios. Tú y yo nos debemos a Dios. Orar es pagar mi deuda con Dios. Orar es automatizar mi yo independiente para vivir mi yo dependiente de Dios. En la oración afirmo que todo yo soy de Dios y me debo a Dios. San Francisco de Asís es la oración hecha hombre, encarnada. Por eso nunca emprendas algo sin caer en la cuenta que todo viene de Dios para volver a Dios. Pero no lo puedo hacer, volver a Dios, sino mediante la oración. Hoy existe una inmensa necesidad de oración. Hoy siempre, pero hoy más que nunca. Hoy reina la técnica que hace creer al hombre que se basta a sí mismo, ignorando que todo progreso técnico sin oración acaba en retroceso. Voy a decir algo un poquito más. No solamente, retroceso, sí, autodestrucción. La oración fue la respuesta a Dios de su alma. En San Francisco quedó invadido por Dios. El alma del apostolado lo que le da vida y lo hace exitoso no es la acción, sino la oración. El pulmón que vitaliza la acción del apóstol y la hace exitosa en el conducir los hombres al cielo es precisamente la oración. El lugar que tonifica al apóstol y lo pone a punto es la oración.
Nuestras obras son obras muertas sin la oración, sin injertarlas en Dios mediante la oración, sin hacerlas de Dios mediante la oración. El apóstol, después de toda gira apostólica, tiene necesidad de retirarse al lugar retirado, al recinto del cielo de donde salió, para ahí, dejándose sentir atraído por Dios en la oración, vacar al trato con Dios para purificarse del polvo del mundo, para curarse de las heridas contraídas a causa de los logismos y los pragmatas, como decían los monjes del desierto, que acompañan a las ocupaciones de todas clases para endinamizarse de nuevo con el fuego del Espíritu Santo y quedar de nuevo preparado, listo, disponible para las nuevas salidas apostólicas. ¿Ves Jesús? Jesús cómo se retiraba a los lugares solitarios para mantenerse en contacto con Dios y revitalizarse. Lee el Evangelio. Existe una sola oración que vitaliza con otra oración ya privada, ya litúrgica, ya sacramento, ya sacramental. Esta oración es la elevación del alma a Dios, la ascensión del alma a Dios. ¿Cuál es el instrumento que usa el alma para conseguir esa elevación? El conocimiento que da el entendimiento iluminado por la fe, la adhesión firme de la voluntad a esos dogmas de los que estoy convencido y el apoyo del sentimiento y la imaginación que facilitan y arropan el trabajo del entendimiento y la voluntad. Posee el espíritu de oración el que a lo largo de sus trabajos y quehaceres mantiene su voluntad unida e identificada con la voluntad de Dios. En medio de su actividad, que mantiene la presencia de Dios, mantiene la presencia de Dios. Esto es una cosa que cuesta. No es fácil. Y más en un ambiente como el que vivimos, con tantos impactos sensibles por todas partes. Un bombardeo, un bombardeo. Todo el fruto de nuestro trabajo apostólico depende de la oración, decía San Maximiliano María Kolbe. Todo el fruto de nuestro trabajo apostólico depende de la oración. Y la oración unido con la Virgen María de la Inmaculada, para acercarnos al corazón de Jesús. Todo el valor del momento presente no está en lo que hacemos en sí, sino en la relación de eso que hacemos con Dios. Y la relación máxima de lo que hacemos con Dios está en hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Esto es, está en identificar nuestro querer con el de Dios, prestar, entregar nuestra voluntad a la de Dios para que no ejecutemos los quereres de nuestras iniciativas propias, sino solo los quereres de las iniciativas de Dios en mí. En esto y solo en esto está el valor de las obras que hacemos en los momentos de nuestra vida. Hay que dejar a Dios por Dios. Hay que dejar a Dios por Dios. Déjalo todo y lo encontrarás todo, dice el Kempis. Déjalo todo y lo encontrarás todo. Es decir, hay que dejar de dar a Dios el bien que yo quiero para pasar a darle el bien que Él quiere que yo le dé. ¿Ve? Tantas cosas buenas que nosotros quisiéramos darle a Dios y sin embargo a lo mejor no son las que Él quiere que yo les dé. Hay que pasar de amar a Dios desde mí para pasar a amarlo desde Él. Y solo podré quemar
todos mis defectos cuando deje de quererme a mí desde mí, para pasar a quererme a mí desde Dios, en Dios. En la medida que lo consiga, en esa misma medida me purificaré y me haré semejante a Dios y seré inmaculado. ¿Ve? Como Dios y como la Virgen. Que el Señor nos ayude a vivir con mucha intensidad la oración, darle la importancia que tiene, porque solamente a través de la oración es que yo puedo unirme a Dios y hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.